Bien amigos, hemos tenido algunas pequeñas fallas, esperamos que nos hayan escuchado en la primera parte. Voy a tratar de resumir un poco. En realidad es una fecha importante la del día de hoy. Vamos a conversar con el doctor Aníbal Quiroga, que es el abogado de Perú TV, es el abogado de la compañía CRASA, Compañía de Radiodifusión de Arequipa S.A., Perú TV, quien nos va a comentar todo el proceso mediante el cual el Tribunal Constitucional le devuelve a Perú TV, a CRASA, el derecho al uso de la señal de Canal 11, el canal de Lima, el Canal 11, como consecuencia de un largo proceso judicial en el cual hubieron una serie de hechos que seguramente nos va a narrar con mucha mayor claridad. Naturalmente yo no soy abogado, el doctor Aníbal Quiroga, abogado de CRASA, que nos acompaña el día de hoy. Doctor, muchas gracias y disculpe por las fallas técnicas que esperamos no se deban pues a manos negras que operaron hace algunos lustros en nuestro país. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, que el público quiere conocer el fallo del Tribunal Constitucional y digamos los antecedentes un poco de cómo fue el proceso, el litigio mediante el cual CRASA recupera un derecho injustamente quitado finalmente. Sí, efectivamente hay una sentencia del Tribunal Constitucional expedida luego de un proceso largo, como usted ha señalado, en donde ha habido discordia, inclusive, es decir, ha habido más de un magistrado de la sala que ha tenido que integrarse, y donde al final la sala ha hecho resolución señalando que la demanda originalmente planteada por CRASA, una demanda de amparo constitucional que empezó en Arequipa, curiosamente, es fundada en gran parte y que por lo tanto se tienen que restituir las cosas al estado anterior de la demanda, lo que implica que la señal de Canal 11 tiene que ser restituida para que CRASA pueda transmitir, continuar con el contrato de cesión de uso que tenía y poder llegar con la señal de Canal 11 al sur del país. Este contrato le daba el derecho de operar desde el año 1997, si no me equivoco. Y por 10 años. Por 10 años, ¿no es cierto? Es. De manera que, digamos, a partir de la fecha en que se ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional, CRASA tendrá el derecho al uso del espectro. A la continuación del plazo que se quedó trunco, ¿no? Lo que ocurrió fue lo siguiente: el Canal 11 celebró un contrato de cesión de uso del espacio radioeléctrico que tenía asignado por el Estado en lo que es Canal 11. A su vez, Austral, que fue la contratante con Canal 11, se dio parte de ese contrato, un contrato de venta, publicidad y transmisión de contenidos para la zona sur del país. Donde Perú TV tiene todas sus filiales. Digamos, claro, ¿no? Los compatriotas que nos ven justamente ahora. Correcto. Y en consecuencia de eso se producía de esta manera la producción televisiva. El problema es que en su oportunidad Canal 11 planteó un arbitraje para resolver el contrato original entre Austral y Canal 11. Pero el árbitro, que fue un árbitro unipersonal, excediéndose en sus funciones, dispuso que se devolvieran los derechos del contrato entre Austral y Canal 11, pero también los derechos materiales e inmateriales. Este concepto pequeñito de derechos inmateriales, que no era parte del arbitraje, sirvió para que Canal 11 con esa expresión se vaya al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por el solo hecho de la sentencia, sin ejecución judicial, una cosa bien rara, el Ministerio cortara la señal de Austral y por lo tanto de CRASA y se la restituyera a Canal 11. Entonces CRASA, viendo así afectados sus derechos constitucionales, planteó una demanda de amparo en Arequipa que fue acogida en el juzgado de Arequipa. Esto fue el año 2001. Así es, un juez de Arequipa declaró fundada la demanda, pero curiosamente la Corte Superior la revocó y la declaró infundada. Una cosa curiosa, porque la Corte Superior de Arequipa termina desamparando a una empresa arequipeña, además autóctonamente arequipeña. Y es así como el tema llega al Tribunal Constitucional. ¿En qué año, doctor? El año pasado. El año pasado. Se produce una votación favorable. Este caso se ha ganado 2 veces. Se produce una votación favorable y por sentencia de 3-1 gana CRASA. Pero Canal 11, de alguna manera no contento con este fallo, pide la nulidad de la participación del doctor Mejía y logra que se declare la nulidad de la participación del doctor Mejía y luego pide la inhibición del doctor Mejía. ¿Cuál era el argumento para pedir Que no habían sido citados en informe oral. El reglamento normativo del tribunal establece que cuando se produce discordia, el nuevo magistrado revisará las actas y los videos de la sesión original. Pero innovando, estableciendo un precedente nuevo, en este caso Canal 11 dice, no, yo no he informado oralmente ante el doctor Mejía y por lo tanto es nula su participación. Finalmente le dan la razón, se anula la sentencia, una cosa inédita,
pero al mismo tiempo luego piden la inhibición del doctor Mejía. Y entonces nos citan este año con un nuevo magistrado, con el doctor Álvarez, que vota la causa y vota a favor de CRASA, con lo cual repite la votación del año pasado, casi con un año de distancia, de agosto del 2009 a agosto del 2010, y por segunda vez y de manera contundente, el tribunal dice que efectivamente los derechos constitucionales de CRASA han sido afectados y que debe declararse fundada la demanda y que debe retrotraerse los hechos a la fecha en que fue afectado ese derecho al año 97. Es importante tener en cuenta que el tribunal lo que dice básicamente es que la cancelación de la señal fue un exceso hecho por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que viola el debido proceso administrativo, porque eso no era parte del arbitraje. Nunca en la demanda arbitral se pidió eso y por lo tanto no podía decir eso el laudo arbitral. Y de eso se agarró la otra parte, digamos, para argumentar. Y mucho menos podía ser materia del laudo arbitral, porque el arbitraje solo ve aspectos comerciales de libre disponibilidad. No puede arbitrarse materias que pertenecen a la competencia del Estado, al poder del Estado. Que es el espectro televisivo. Exactamente, la concesión o denegación del uso del espectro radiotelevisivo es un acto soberano del Estado y no podía estar en manos del arbitraje. Y de hecho no estuvo en manos del arbitraje. Pero como el árbitro intencionalmente, para favorecer una parte, puso esta expresión derechos inmateriales, el Ministerio tradujo derechos inmateriales sin hacer un control de legalidad, ¿no es cierto?, como la entrega de la señal de radiotelevisión, y así fue como se vulneraron los derechos de CRASA. Por esto, esta sentencia no solamente es importante, porque corrige un error, restablece el debido proceso administrativo, sino que además sienta un precedente importante, ¿no? Cuando un arbitraje hay un exceso en el lado arbitral respecto a materias que son prohibidas de arbitrar. Si yo planteo un arbitraje hoy día para que me den una señal televisiva, no lo voy a poder lograr porque el artículo 1 de la Ley General de Arbitraje dice que no es materia arbitrable los actos que corresponden a la potestad del Estado, como por ejemplo la concesión o denegación del uso de radio y televisión. Correcto. Ahora, entonces, digamos, acá hay un tema también del cual quisiéramos conocer su opinión, que es el mal proceder del Poder Judicial en el departamento de Arequipa. Y sobre todo, digamos, contra una empresa arequipeña, ¿no? Eso a mí me llamó la atención porque de alguna manera los derechos de CRASA fueron manifiestamente vulnerados y ha tenido que esperar más de 4 años después de la sentencia de la Corte Superior para que esto sea corregido por el Tribunal Constitucional. Eso podía resolverse hace mucho tiempo en sede arequipeña, porque la Constitución establece que el tribunal solo opera cuando el Poder Judicial no da la razón. Cuando el Poder Judicial da la razón, no hay que ir al Tribunal Constitucional. La Corte de Arequipa fuerza que el caso vaya al tribunal y bueno, se ha resuelto de esta manera, pero en verdad eso tenía que haber terminado hace 4 años en la propia Corte de Arequipeña porque de hecho era evidente que había una vulneración constitucional. ¿Por qué razón la Sala de Arequipa no le da la razón a una empresa de Arequipa? Es un tema que para mí constituye un misterio, pero evidentemente se equivocó y hoy día ha sido corregido por el Tribunal Constitucional. Y aparte de la restitución del derecho al uso del espectro televisivo, ¿hay algún beneficio adicional para la empresa por concepto de daños y perjuicios, digamos, que haya causado todo esto? No, porque el amparo no versa sobre daños y perjuicios, versa sobre la protección de los derechos que están en la Constitución y la restitución de un derecho que ha sido vulnerado, como el caso del debido proceso y el uso del espacio radioeléctrico. Pero no más que eso, ¿no? Habría que plantear una demanda de daños y perjuicios en la vía civil para que eso sea restituido. Pero, podría ser eventualmente. Claro, como una consecuencia posterior al fallo, pero no es materia del amparo porque así como el arbitraje no se puede meter en cosas que son propias del Estado, el amparo no sirve para lograr una indemnización, sino una protección judicial frente a una violación de la Constitución.